La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 13. Cálculos y errores. Venid conmigo. Sueños. Bastión Bab, el Palacio Imperial, Terra. Han fracasado, dijo Yagatai Khan. Horus ha fracasado. La sala anexa del gran Strategium Boreal estaba en silencio. 4 humanos, 3 primarcas y un casi humano estaban sumidos en silencio y observaban al pretoriano de Terra a través del velo de la luz hololítica. Una sola proyección táctica rotaba en el centro de la sala y su superficie relucía conforme los datos recorrían la esfera. Malcador el regente se encontraba entre Sanguinius y el Khan. Junto a ellos estaba el mago semisario Kazin Alep I y el gran general solar primario Niborran. Sukasen estaba a la diestra de Dorn y la presencia espectral del gran astrópata Amina Fel ocupaba el espacio a su izquierda. Ninguno de ellos dijo nada tras el anuncio del Khan. Era correcto, sin duda, pero Sukasen observó cómo Kazin Alep I extendía un dedo de cromo para detener la proyección, como si hubiera detenido la apoyanza de un niño. «Los límites exteriores han caído en manos enemigas», dijo el mago semisarios, «y ahora avanzan hacia el interior del sistema. Marte, la cuna sagrada de la máquina, será el siguiente. Si los discípulos del falso Mechanicum surgen de su foso, la flota de la cuarta esfera no será capaz de detenerlos. Estimo que su fuerza primaria se erosionará en términos de efectividad de fuerza principal a un ritmo de 3,612% cada hora. No es una situación sostenible. Las forjas perdidas caerán ante los invasores». «Pero luego casi no les quedarán fuerzas que emplear en su asalto contra el mundo del trono o en su órbita», interpuso Niborran. Los ojos augméticos plateados del viejo general parecían no apartarse del holograma. Los rubíes de muerte unidos a su cuenca derecha relucieron contra su tez oscura cuando asintió una sola vez. «Y aunque así las tengan, no será tiempo. Mi señor Yagatai tiene razón. La posición es clara. Han fracasado. Cuentan con muy pocas fuerzas. Van a llegar demasiado tarde y, en parte, podemos enfrentarnos a ellos, retenerlos y romperlos uno tras otro. Todavía seguirán combatiendo en las murallas cuando el señor Guilliman llegue». «Pero, ¿qué pasará con el sagrado Marte?», siseó Kazim Alep I. Sukasen pensó que nunca lo había oído sonar tan humano. «La liberación fue prometida y codificada con juramentos. La liberación necesita una victoria primero», gruñó Niborran. «Y eso necesita que se pague un precio ahora, por parte de Marte también, tal como ya han hecho Plutón y Urano». Kazim Alep I emitió unos chasquidos y chirridos mientras sus lentes rotaban bajo su capucha. Sukasen miró a Rogal Dorn. El primarca estaba quieto, con la mirada clavada en el mago semisario y en el general. Sabía que Niborran era uno de sus hombres, nacido en los anillos de Saturno y criado bajo las disciplinas de las ordos saturninas. Era un veterano afilado por 1 siglo y medio de guerra, y el paso del tiempo no lo había desafilado. De todo el ejército imperial y unidades de milicia de Terra, varios cientos de millones se encontraban a sus órdenes, aunque en aquella cámara y en aquel momento estaba allí para pronunciar las palabras que Dorn no podía. «El fabricador general se enterará y transmitirá sus objeciones», dijo Kazim Alep I. «Hay fuerzas disponibles. Deberían trasladarse a Marte». «Una flota enemiga igual a la que se dirige a Marte está descendiendo sobre Luna», interpuso Malcador, tranquilo. El regente estiró una mano y pulsó un botón que hizo que la proyección hololítica volviera a rotar poco a poco. Si bien todavía parecía agotado y sin fuerzas, había un brillo de energía en sus ojos y en sus palabras. «¿O sugieres dejar los elementos orbitales de Terra sin protección? Si no es eso a lo que te refieres,
Entonces solo puedes hablar del Falange y de sus naves escolta. La embarcación principal de la Séptima Legión cuenta con un tamaño y una capacidad suficientes para contribuir de una forma estadística significativa al resultado de estos combates. El Falange está bajo mis órdenes, dijo Rogaldor, y sus palabras cayeron como un hacha al final de las palabras del Magos. Y va a donde yo ordeno. Kazim Alep I se echó atrás con un traqueteo de engranajes al girar, y entonces inclinó la cabeza un poco en lo que podría haber sido un asentimiento. Pero esperas, hermano, interpuso Sanguinius. Si lo diriges a Marte o a Luna, el enemigo de esas esferas no logrará la victoria, y la derrota de Horus estará asegurada. Dorn desplazó la mirada desde la proyección hololítica hasta su hermano primarca. Los dos intercambiaron una mirada, y en aquel momento de silencio, Sukasen formuló la pregunta que se habían hecho una y otra vez durante las últimas semanas. ¿Dónde está Horus? Los ojos y el rostro de los demás se volvieron hacia ella. Si creemos que nuestra inteligencia recabada no es correcta, vio que Malcador le dedicaba un diminuto movimiento con la cabeza. Por cada enemigo que vemos aquí, debe de haber más. Así que, ¿dónde están? ¿Y dónde está él? A la espera de los ataques principales lleguen a Terra, repuso Niborran. Cualquier fuerza que todavía no haya desplegado tendrá que pasar por las puertas Elísia o Cazónica. Incluso a la mayor velocidad, no llegarán a tiempo para reforzar los dos saltos del interior del sistema. Pero entonces, ¿qué consiguen los dos ataques al interior del sistema? Nos impiden salir de aquí, respondió Niborran. Nos impiden trasladar a más fuerzas para contrarrestar el asalto del exterior del sistema. Son las pinzas que nos sujetan para desatar un asalto rápido contra nosotros. Esa era tu valoración antes, almirante. ¿Lo niegas ahora? Sukasen negó con la cabeza. No, todavía lo creo. Pero Horus ha fracasado según nuestra valoración. Ha fracasado y ni siquiera ha entrado en el campo de batalla en persona. Sanguinius dio una pequeña sacudida. Las plumas de las alas plegadas temblaron. No, dijo. Está en camino. Sé que lo está. La batalla terminará con él aquí, en esta superficie. La mirada de Malcador se quedó posada en el ángel durante un largo momento. Dorn se echó hacia adelante y derribó la proyección con una mano. La guerra todavía no ha terminado. Si actuamos ahora, tenemos tantas posibilidades de provocar nuestra derrota como de lograr la victoria. Miró al mago semisario, con sus rasgos ilegibles. El Falange permanecerá donde está y esperaremos. ¿A qué? Le preguntó el Khan. A ver si nuestro hermano traidor ha fracasado de verdad, dijo Dorn, o si lo hemos hecho nosotros. Carguero Antius, Golfo Joviano. Mersadi oyó los gritos antes de llegar a las bodegas de carga. Incluso a través del plastiacero, el ruido invadía el pasillo. Se detuvo al ver la compuerta con franjas y Mori alzó la mirada a su lado. La niña seguía aferrada a la mano de su hermano, quien no se había despertado. La cubierta se había sacudido bajo los pies conforme llegaban a aquel nivel. Nilus había dicho que iban sin rumbo, pero ¿qué más había provocado aquel salto? Mersadi dio un paso más hacia la puerta. Algo chocó al otro lado. «No creo que debamos estar aquí», dijo Mori, y retrocedió un paso. «No quiero estar aquí». Mersadi se volvió y dejó a Nun en los brazos de la niña. «No pasa nada, todo irá bien. Solo quédate con tu hermano y asegúrate de que esté bien». «Mi padre», dijo la niña. «Deberíamos ir a buscar a mi padre». «Nilus ha ido al puente a buscarlo», repuso Mersadi. «¿Quién?», empezó a preguntar Mori, pero otra ráfaga de impacto resonó contra la puerta del espacio de carga. Mersadi sacó la pistola de Axinya y el poco peso le pareció sorprendente, aunque no estaba del todo segura de cómo funcionaban sus mecanismos. Su madre había intentado enseñarle a disparar con pistola del modo nacido en el pináculo de sus antepasados,
solo que a Mersadi no le había gustado. Al igual que la mayoría de lo que su familia había valorado, había sido una fuente de ira y decepción. Mersadi comprobó el mecanismo de martilleo y el seguro del arma. Vio que todavía había sangre en la culata con forma de espada ropera. Los ojos muertos de Axinya, la sombra, el parpadeo rojo y negro conforme la sombra se acercaba a ella. «Hemos venido a por ti». No se podía mover. La sangre se había adentrado en el diseño tallado de hueso y plata detrás del gatillo. Una criatura mitad hombre y mitad caballo que se encabritaba y estaba preparada para disparar con su arco. Un centauro, una saeta. Alzó la cabeza y el pasado transcurrió ante sus ojos. La sala de entrenamiento del espíritu vengativo le devolvió la mirada al desplegarse de un recuerdo en un sueño febril que presenció sin dormir. Una decena de soldados había entrado. Reconoció los uniformes del ejército imperial, pero vio que les habían arrancado las insignias y los emblemas, tanto de rango como de unidad. Entre ellos se había encontrado la cara de expresión helada y ojos dorados del guardaespaldas de Petronella Vivar. Recordó que se llamaba Maggard. «Llevaos al iterador y a la rememoradora de vuelta a sus aposentos», les había ordenado Malogurs. «Quiero apostados más guardias y que se aseguren de que no se producen nuevos fallos de seguridad». Maggard había sentido y había avanzado hacia ellos. Mersadi había intentado esquivarlo, pero él era demasiado veloz y fuerte. La había agarrado por el cuello de la camisa y la había arrastrado hacia la puerta. Sinderman no se había resistido. Malagur se había colocado entre Loken y la puerta. Si el capitán había pensado detener a Maggard y a sus hombres, iba a tener que pasar por encima del palafrenero. Mersadi se había esforzado por mirar hacia atrás. Había logrado ver a Loken al otro lado de la silueta cubierta por una túnica que era Malogurs. El capitán había parecido un animal enjaulado a punto de atacar. La puerta se había cerrado de golpe. «¡No!», gritó, y oyó la palabra salir en un susurro mientras intentaba correr hacia una puerta cerrada. Se detuvo y se dio cuenta de que todavía llevaba la pistola en la mano y de que la entrada frente a ella no era una compuerta del espíritu vengativo, sino una compuerta blindada con franjas amarillas y negras de una bodega de Lantius. Mori la estaba mirando, con un nuevo miedo en los ojos. Por un segundo, Mersadi vio el reflejo de su propio terror en la mirada de la niña. Inspiró hondo para obligarse a mantener las manos quietas y luego volvió a esconder la pistola. Se volvió hacia la puerta. Había un transmisor de comunicaciones junto al mecanismo de cierre y pulsó la runa verde de entonación situada al lado del aparato. Un chasquido de estática surgió de la rejilla y un alarido de distorsión se alzó sobre los gritos. Los golpes del otro lado de la puerta cesaron. Mersadi tragó en seco. «Si podéis», empezó a decir, y se detuvo al oír el sonido de su propia voz rumblar por el altavoz. «Si podéis oírme», retomó con más fuerza, «es que seguís vivos. Una fuerza militar ha intentado abordar la nave. Están muertos, y hasta donde yo sé, la tripulación también ha muerto. La nave vuela a la deriva». Hizo una pausa y oyó que sus palabras resonaban. Notó que sonaba tranquila bajo el control. «Podemos salir de esta, pero solo si todos nos mantenemos unidos. En un momento voy a abrir la puerta. Si alguno de vosotros ha formado parte de la tripulación de una nave en alguna ocasión, o si sabe algo que pueda mantener una en marcha, avanzad». Hizo otra pausa y apartó la mirada del transmisión. Entonces volvió a acercarse y pulsó el botón una vez más. «Me llamo Mersadi Oleiton», dijo. Estiró una mano hacia el control de abertura de la puerta, se detuvo y cerró los ojos. Pensó en la lanzadera que se encontraba en el hangar a tan solo unos pocos cientos de metros de distancia. Nilus había pensado que podrían salir corriendo y abandonar aquella nave de los desesperados y los difuntos. El mundo del interior de su cráneo no dejaba de darle vueltas, pero sus pensamientos habían encontrado un centro claro. Solo había un modo en el que se iba a permitir sobrevivir a aquello. Se dirigió al control e introdujo el código que Axinya había utilizado.
Los pistones de cierre se soltaron con un golpe seco y Mercedes empujó la puerta hacia adentro con cuidado. La luz del interior era tenue, teñida de naranja por el color rojo y amarillo de las luces de emergencia que pulsaban poco a poco. Se adentró, con las manos abiertas a sus lados. Los ojos la miraban desde un corrillo de rostros. La pistola, escondida entre sus prendas, se le clavaba en la espalda. Las luces emitían su brillo intermitente con cada largo segundo que transcurría. A lo lejos, algo crujió y resonó por todo el casco. Un hombre se apartó de la multitud y Mercedes contuvo el instinto de dar un paso hacia atrás. El hombre era corpulento y alto del modo que solo los nacidos en el vacío podrían ser, aunque estaba lleno de músculos injertados. La miró durante unos segundos antes de asentir. «Fui ayudante de un mercader del anillo», se presentó. «Sé cómo funcionan las naves». Mercedes le devolvió la mirada por un instante, tras lo cual hizo un ademán con la cabeza. «Gracias», le contestó. El hombre le devolvió el gesto. «Fui pilota de puerto», dijo una mujer de rostro anguloso y cuero cabelludo lleno de pecas, y el silencio se rompió conforme los demás avanzaban en un balbuceo lleno de esperanza. Bloque de viviendas 287. Nivel de trabajadores 67. Terra. Mecrol se despertó con el grito de su sueño todavía en los labios. La iluminación tenue de la luz de ciclo nocturno colocada en el techo todavía brillaba. Unas sombras que le resultaban familiares salieron de donde su túnica y su máscara de respiración colgaban junto a la puerta. Las aspas del sistema de ventilación giraban tras su rejilla, daban golpeteos y rascaban en derredor conforme impulsaban el olor a humo y aceite en la sala. Mecrol volvió la cabeza poco a poco. Estaba temblando. El sudor le embadurnaba la piel. No había sido real, solo había sido un sueño, solo un sueño. Aún así, no se movió. En el sueño, había estado frente a la puerta que conducía al exterior de su unidad de viviendas. Había estado esperando a alguien que conocía. La pintura blanca del marco metálico tenía el mismo patrón de suciedad y arañazos junto a la cerradura que el que veía cada día cuando se marchaba. Solo que en el sueño había habido algo más, algo manchado y rojo, como las marcas de unos dedos, las marcas de unos dedos ensangrentados. La puerta se había abierto y había dejado entrar el aire. El olor. ¿Se podía oler en un sueño? El ambiente olía a escarcha. Era un olor limpio y nítido. El espacio al otro lado de la puerta había estado a oscuras. Tras haber cruzado la puerta, las luces se habían encendido con un parpadeo. El pasillo se extendía a ambos lados y había unas puertas cerradas cada 2 metros. No había nadie más allí, aunque aquello no era nada extraño. La asignación de viviendas estaba vinculada a las rotaciones de los turnos, de modo que quienes vivieran allí no atascaran los pasillos al salir o regresar al mismo tiempo. Mecrol era afortunado, pues su madre había conseguido una mejora a su contrato hereditario que había convertido a su hijo en un ayudante del supervisor del 20º grado. Aquello le otorgaba una unidad para él solo y 1 hora extra de descanso. La puerta se había cerrado tras él. El sonido había resonado por el pasillo y el aire había soplado contra su mejilla. Mecrol había girado la cabeza hacia la brisa y había notado que era fría. Un copo de nieve le había rozado el rostro. «Hijo». Se había dado media vuelta. Su madre estaba allí, de pie en una puerta abierta. Tras ella veía nieve blanca y un cielo negro, además de unas formas como sombras estiradas de las torres de alta tensión que trataban de alcanzar el círculo plateado que era la luna. ¿Aquello eran árboles? ¿Ese era el aspecto que tenía un bosque? «Hijo, por favor». Había mirado a su madre. Era delgada, casi invisible entre los pliegues de su piel y sus huesos. El vómito le manchaba los labios y el delantal. Tenía la mirada descentrada,
con los ojos medio cerrados. Había estado de aquel modo la última vez que la había visto y había muerto mientras él estaba en su turno de trabajo. Cuando había vuelto, ya habían asignado a otro residente a su unidad de vivienda. Aquello había sucedido hacía una década, y aún así, allí estaba. «Hijo», había dicho ella, con una voz muy ronca, «¿por qué me dejaste sola?». Había dado un paso atrás y había llevado una mano a la puerta que conducía a su unidad. Había pulsado el botón de apertura a tientas. Se había abierto ante un cielo nocturno y una ráfaga de aire helado. Y su madre había estado allí, cubierta de escarcha, con el aire congelado arremolinándose a su alrededor, como si de niebla se tratase, y el hielo tapándole los ojos. «Hijo», salió corriendo. Las puertas se abrían de par en par a su paso, y la noche y la nieve entraban por ellas. Su madre estaba detrás de cada puerta. Lo llamaba, estiraba sus manos hacia él, y sus gritos le seguían. «Hijo, hijo, ¿por qué me dejaste sola?». Entonces él se había puesto a gritar. «¡Ya no estás! ¡Ya no estás! ¿Quién eres?». El viento y las ramas que se mecían ante él le habían contestado. «Somos el hombre que tienes al lado». Y las puertas habían seguido abriéndose ante él conforme corría, y las manos se estiraban hacia él, se aferraban a su cuerpo, le rasgaban la piel, y él había seguido gritando, y el viento soltando carcajadas. Se incorporó en su cama empapada en sudor, mientras la lenta rotación del ventilador llenaba la sala de aire caliente y el sueño le seguía pareciendo de lo más real. Estiró una mano hacia el frasco que tenía junto a la cama, con los dedos temblorosos, y bebió un sorbo de agua. Sabía a polvo y a metal. Las raciones de agua se habían reducido a la mitad durante las últimas semanas, al igual que en los constantes pitidos de las sirenas de preparación. Era otra aguja más clavada sobre la carne de la vida. Alzó la mirada hacia el reloj de turno situado encima de la puerta. Todavía faltaban 2 horas hasta la primera rotación del día. No pensaba volver a irse a dormir. No quería volver a irse a dormir. Bebió otro sorbo de agua, se puso de pie y se frotó los ojos. Se le había ocurrido salir al bloque de viviendas, al nivel 3490, donde había una cúpula de observación. Podía ir allí y volver a tiempo para su turno. Se preguntó si los números de turnos habrían disminuido, pues a muchas personas las destinaban a la milicia. No estaba seguro de a qué se debía, y los rumores... Bueno, los rumores eran de los más descabellados. Estaba seguro de que solo era un modo de exprimir más aún a los contratados como él, de trasladar mano de obra a otro complejo distinto y de decirles a aquellos que se habían quedado atrás que tenían que trabajar el doble con la mitad de raciones por algún tipo de crisis. No era más que una pantomima. Solo que las sirenas sonaban como una alerta general y nula del grupo de trabajo 67. Le había dicho que había patrullas de reclutamiento por la zona oeste y que éstas habían disparado a personas por resistirse a que se las llevaran. Eso era lo que había dicho ella, al menos. Meckrol no sabía qué creer. Al igual que ocurría con las pesadillas, no se podía hacer nada respecto a los rumores más que centrarse y continuar. Pensaba ir a la cúpula de observación y echar un vistazo por el cañón calle hacia la aguja de hierro. Podría estar encendida, aunque pensándolo mejor, la energía también la habían racionado, por lo que era probable que no lo estuviera. Abrió el pestillo de la puerta para abrirla. Una ráfaga de viento lo empujó hacia atrás. Una silueta estaba ante la puerta, con el delantal cubierto de vómito y escarcha, las manos ensangrentadas y aferradas al marco de la puerta, y unos ojos vacíos clavados en él. La piel se plegó, la carne se estiró, le crecieron los dientes. «Estamos en camino», susurró la voz de su madre cuando cruzó el umbral. Meckrol no volvió a despertar. Murió entre gritos, atrapado en sus sueños. Ningún otro miembro de su bloque se percató de ello, y para cuando se registró su ausencia de su puesto de trabajo, ya nadie tenía tiempo para preguntarse dónde se encontraba un supervisor contratado de bajo nivel.
A la noche siguiente, la mitad de las personas del hemisferio norte se despertaron tras haber soñado con seres sin ojos, con criaturas que se les agazapaban en el pecho en la oscuridad, que llevaban puestos los rostros despellejados de sus seres queridos y entonaban las voces del dolor del pasado. Dichas personas caían una y otra vez, sin cesar, a través de los abismos de la noche iluminados con ojos centelleantes y colmillos pelados, mientras los gritos de su descenso los seguían cada vez más abajo. El sonido de pezuñas y el aullido de los lobos recorrían la oscuridad conforme la noche pasaba por la cara de Terra. Tras 3 noches de pesadillas, comenzaron los disturbios. El fuego iluminaba las colmenas y madrigueras de viviendas del límite ártico. Muchedumbres enteras se adentraban en zonas cerradas por toques de queda. Unos incendios provocados se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros. Desplegaron a las cohortes de pacificadores y el conteo de bajas aumentó conforme las pesadillas seguían galopando con el final de cada día.